sobreviene la muerte del golem. Hay algunas versiones acerca de un golem de sexo femenino, creado por un filósofo hispano-judío de nombre Salomón Ibn Gabirol, quien vivió entre el 1021 y el 1058. Alrededor del 1600 surge una nueva creencia en torno a esta leyenda, y es la que sostiene el golem, que crece cada día más, por lo que resulta difícil llegar hasta su frente para suprimir la letra Aleph y destruirlo. El crecimiento del golem no sería solo físico, sino también intelectual. Los autómatas son lo más parecido a los actuales robots. Sin embargo, las leyendas de estas criaturas son muy antiguas. En Grecia, Homero habla de robots construidos por Hefestos, dios del fuego y del metal. Se trataba de esclavas de oro que se movían y hablaban, y perros del mismo material que custodiaban el lugar. En China se dice que el mago Yen-Chi había construido un autómata de aspecto humano perfectamente realista, capaz de moverse y caminar como un hombre de carne y hueso. Estaba construido de piel, madera, cola y laca, y en el centro de su cuerpo se encontraba un mecanismo en lugar del corazón. En la Edad Media se decía que Virgilio había construido en Roma un palacio con estatuas que representaban a los pueblos sometidos. Si algún país se rebelaba, la estatua respectiva agitaba una campanilla, mientras que otra estatua colocaba en lo alto indicaba con su lanza la dirección de la provincia rebelde. También se le atribuye la creación de una autómata prostituta al servicio de los romanos incontinentes, una mosca de oro con la cual exterminó los mosquitos de la campiña napolitana, y de una sanguijuela de oro que limpió las fuentes públicas de sanguijuelas y otros insectos que infectaban el lugar. En China se cuenta la historia del emperador Wu Yi, que construyó un autómata al que llamó Tien, que significa cielo. Era tan perfecto que podía jugar a las damas, aunque siempre perdía. Entonces Wu Yi, lleno de soberbia, dijo: «Yo tengo más poder que Tien». De inmediato un rayo lo rasgó a cenizas. Los dioses no habían apreciado el juego de las palabras. Los homúnculos, también llamados homúnculos, estos seres vivientes son creados artificialmente por los magos, transmutando elementos y acelerando los tiempos biológicos. Por lo general, el resultado de tal manipulación es una criatura asquerosa que viene, además de algún tipo de deficiencia visual, auditiva, incapacidad de hablar, falta de algún miembro. La mayoría de estas criaturas son estériles y poseen ciertas semejanzas con los ghoul vampíricos. También se dice que de vez en cuando deben beber de la sangre de sus amos, ya que de esa forma mantiene el lazo de amo-siervo. Algunas leyendas mencionan que si el homúnculo es destruido, el mago se siente físicamente de igual manera, e incluso puede llegar a morir también. Por otro lado, si el mago es destruido, el homúnculo se autodestruye, pues no tendría razón de existir. En distintas leyendas se afirma que la creación de estos seres es algo muy difícil de realizar. Algunos dicen que se deben formar dentro de una vasija o atanor alquímico, un recipiente de vidrio especial dentro del cual se producen las transmutaciones. Algunos autores explican las maneras de crear homúnculos, por ejemplo, con semen humano introducido en un huevo de gallina negra. Deberá colocarse durante 30 días
zombies. Cuenta la tradición que existen dos maneras de crear un zombie. Por un lado están aquellas personas que se han muerto por asesinato o por causas violentas. Sus almas continúan vagando en este mundo a manera de fantasmas por todo el tiempo que habrían llegado a vivir si no hubieran muerto. Se incluyen en esta categoría a las mujeres vírgenes, independientemente de su forma de muerte. Entonces, ciertos brujos muy hábiles en la magia de la muerte, los, los que persiguen el camino del vudú, pueden encerrar en botellas o frascos estas almas. Luego las venden a los familiares para que las liberen y puedan obtener el merecido descanso. O a otros brujos, o las conservan si desean acrecentar su poder. O bien las devuelven a los cadáveres para que se conviertan en zombies y trabajen para ellos como siervos y esclavos. Por otro lado tenemos el brujo que le suministra una droga a la víctima produciéndole un estado similar al de la muerte. La persona es enterrada y esa misma noche el nigromante retorna, la desentierra y le suministra otra droga, conjuntamente con ciertos pases mágicos. La persona resucita como un zombie esclavizado. El aspecto de un zombie no es el de un muerto viviente, pues en realidad su cuerpo sigue cumpliendo ciertas funciones motoras que realizaba como cuando estaba vivo. Pero su actitud es totalmente abúlica. Está sumido a la plena voluntad del brujo, pudiendo realizar cualquier tipo de encargo que se le ordene su amo. Su cara es inexpresiva y de mirada fija, sus párpados son generalmente blancos y sus ojos parecen muertos. Otras versiones indican que en realidad los zombies no son más que seres subnormales, explotados cruelmente por personas sin escrúpulos. La sal es la aliada más poderosa para combatirlos. Si le ingiere un zombie que hubiera sido creado por la droga que simulara su muerte, recuperaría inmediatamente su voluntad. Si estuviera realmente muerto, el zombie recuperaría su estado de conciencia por un breve lapso y regresaría para vengarse del brujo que ha encadenado su alma. El brujo o mago vudú recibe el nombre de Bokor. El mago de esta clase se ubicaría, según la clasificación dada en este libro, entre un hechicero, un brujo y un nigromante. Otras criaturas. Los magos poseen multitud de criaturas que los ayudan a realizar sus hechizos y objetivos, pero por falta de espacio solo los nombraremos. Hadas y duendes. Estos famosos seres mágicos son invocados muchas veces por los magos para obtener su ayuda. Animales. Lechuzas, gatos, sapos y arañas. Estos animales que parecen a simple vista comunes guardan poderosos secretos mágicos, aunque están más emparentados con las prácticas de brujería. Caballos. Se dice que el caballo de un mago es un animal excepcional, pues al pertenecer a un hombre dotado de seres mágicos recibe ciertos bautismos, hechizos y marcas que le dan características especiales.
esencia, los elementales. Se denomina así a los espíritus guardianes de cada uno de los elementos. Estos elementales viven en él y representan su esencia. El gran mago Paracelso habla de los elementales como espíritus de la naturaleza, sin maldad y sin bondad, cuya misión es proteger y guardar los secretos del universo. Ahora bien, si un mago es quien tiene el poder de alterar y transformar esta realidad, tiene que tratar con los elementales. El elemental es la potencia activa del elemento manifestada. Es el principio activo de cada elemento. Es la fuerza atractiva y vibrante que posee un ritmo propio y particular. El mago entonces se pone en sintonía con esta vibración, haciéndose parte integrante de su misma masa, y gracias a ello adquiere los mismos poderes que detecta el elemento. Una vez en este estado, la densidad desaparece y el mago se hace invisible e impalpable, y puede penetrar en la misma esencia de las cosas, desde ingresar al interior de una roca hasta viajar por lugares nunca vistos. Sin embargo, existe una segunda teoría sobre los elementales. En este caso no se habla de vibración ni de sintonía, sino de seres que, tal como anteriormente dijimos, representan la esencia del elemento. Según la Cábala, cada uno de estos 4 elementos está poblado por una entidad espiritual correspondiente a su naturaleza. Es decir, cada elemento posee un tipo de elemental diferente. Para el aire son los silfos, para el agua las odinas, para el fuego las salamandras y para la tierra los gnomos. En esta concepción, el mago se parece más a un invocador, es decir, un hombre que puede invocar y dominar a estas entidades y ponerlas bajo su mando. Muchos magos se han hecho famosos exorcizando elementales. Una teoría más reciente dice que los elementales tendrían un aspecto informe con semejanzas al humanoide y que estarían compuestos por el elemento en el que moran. Por ejemplo, un elemental de agua sería un humanoide sin rasgos distintivos, compuesto únicamente de agua. Antiguamente se creía que los elementales no eran más que demonios. Algunos demonólogos de la actualidad siguen pensando lo mismo. Hay que diferenciar elementales de elementarios. Estos últimos son espíritus que viven en el subplano del mundo astral y, debido al apego que tienen con la tierra, tienden a infundirse en las personas sensibles de voluntad débil. El elemento aire. Los elementales que pertenecen a este reino son llamados silfos, que a menudo son confundidos con otros seres mágicos denominados hadas. La causa de esta confusión radica en que ambos seres tienen un aspecto sutil y etéreo, y ambos poseen alas. Sin embargo, en el vasto mundo de las hadas encontramos que no todas tienen un aspecto sutil ni poseen alas. También existen otros seres mágicos como los nueros, los duendes de las tormentas, que también están vinculados a este elemento. El elemento aire es el que más relacionado está con los magos que utilizan el sonido y el pensamiento, como los bardos, los encantadores y los ilusionistas. La magia del elemento aire controla los vientos, los sueños y los pensamientos. Con este elemento están relacionados todos los hechizos vinculados con la música, el sonido y el viento. En la baraja española está simbolizado por las espadas. El elemento agua. Los elementales que pertenecen a este reino son llamados ondinas, y a menudo se les confunde con otros seres mágicos denominados sirenas y ninfas. La causa de esta confusión radica en que estos seres moran en un ambiente acuático. Sin embargo, el aspecto que poseen suele ser muy diferente. Las ondinas son más parecidas a una mujer o a un hombre compuestos por mar, sal y
pues es el elemento que en mayor proporción se encuentra en nuestro cuerpo. La magia de este elemento controla los sentimientos, el amor, la ira, las emociones en general y las aguas naturales. Con este elemento están relacionados todos los hechizos vinculados con la lluvia, la bruma, las tormentas y también el amor, la sanidad, la venganza, etc. En la baraja española está simbolizado por las copas. El elemento tierra. Los elementales que pertenecen a este reino son llamados gnomos y a menudo se les confunde con otros seres mágicos denominados duendes. La causa de esta confusión radica en que ambos seres moran en un ambiente similar, el interior de cavernas o el interior de los agujeros de los árboles o debajo de los grandes hongos, pero siempre en la tierra. Los gnomos suelen estar desnudos y generalmente no usan herramientas de ningún tipo. Lo que es seguro es que nunca tienen monedas de oro, puesto que ellos ven con malos ojos la extracción de minerales de la tierra. Sienten que los están robando, de la misma manera en que no soportan la tala de árboles o aquellos que dañan las plantas o los animales. La mayoría de los magos están relacionados con este elemento, pues la tierra les proporciona madera, metales, hierbas y demás elementos imprescindibles para sus operaciones mágicas. La magia del elemento tierra controla las partes duras de nuestro cuerpo como los huesos y los minerales. Con este elemento están relacionados todos los hechizos vinculados con la rigidez y la dureza, petrificación, agujeros en la tierra o elevaciones de tierra, lluvia de meteoritos o de arena, etc. En la baraja española está simbolizado por los oros. El elemento fuego es el elemento más difícil de manipular. El fuego está relacionado con la sangre de nuestro cuerpo, el espíritu y la energía. Los elementos que gobiernan este elemento se denominan salamandras, de cuyo aspecto circulan las más diferentes versiones. Algunos dicen que son iguales a un animal del mismo nombre, que por el hecho de poseer una piel muy fría se creía que podían apagar el fuego o que podían dominarlo. Otros grimorios relatan que los dragones son los que habitan la esencia de este elemento, pues dentro de ellos vive el fuego sagrado y son inmortales. Otros dicen que en realidad los elementales de este plano son tan sutiles como las chispas que brotan de las llamas. Muchos aseguran que si se miran fijamente las llamas de un fuego se podrían ver a estos seres danzando entre ellas. Es el elemento con el que más trabajan los magos herreros. También por su carácter visual es el que más utilizan los ilusionistas. Otra particularidad que ofrece este elemento es la de su asociación con el diablo, los demonios y el infierno. La recurrente imagen de la lava y de los fuegos del castigo eterno se ha convertido en un arquetipo difícil de borrar. Sin embargo, los verdaderos magos no se dejan llevar por tales imágenes y saben que el fuego no tiene nada demoníaco. Los hechizos relacionados con este elemento son todos los que incluyen calor o fuego, bola de fuego, derrimiento de metales, luz, resistencia al frío, etc. En la baraja española este elemento está simbolizado por los bastos. El quinto elemento. Muchos magos hablan de la existencia de un quinto elemento, el más importante de todo, el primordial.
las clavículas de Salomón, donde figuran los nombres de una gran cantidad de demonios para exorcizar y convocar. Otros dicen que el libro está plagado de pentáculos y símbolos cabalísticos. Cuenta una de sus tantas historias que tenía un clavo en el que se hallaba inscripta una oración y que por medio de este lograba alejar a los espíritus demoníacos de la peste, la epilepsia y la rabia. Otra de las historias, esta de origen árabe, cuenta que Salomón tenía un anillo en el que tenía dibujado un hexagrama. Durante un día festivo, para satisfacer a una de sus concubinas, invocó a un demonio y le ordenó que moldeara la estatua del padre de la mujer. Esta resultó tan perfecta que la hija comenzó a adorar la estatua como si se tratara de un ídolo. Dios entonces se enojó y permitió que un demonio le robara el anillo a Salomón cuando él se encontraba alcoholizado durante una fiesta. El gran mago había perdido todos los poderes, pero tiempo más tarde Dios se apiadó de él y le regresó el anillo dentro del vientre de un pez. Hermes Trismegisto. Son incontables las historias de este famoso mago, filósofo y alquimista, que entre finales del siglo XIV y mediados del siglo XVII fue el pensador más influyente, a tal punto que Copérnico, Kepler e incluso Newton lo tenían por autoridad. Era identificado con el dios egipcio Tot, a quien se le atribuye la invención de la escritura, la gramática, la astronomía, las matemáticas, la música y el comercio. Muchos autores mencionan que se trata de uno, sino de varios hombres que han firmado sus obras con el mismo nombre. Otros dicen que en realidad se trata de la misma persona a través de los siglos, quien habiendo logrado la piedra filosofal pudo perfectamente obtener el elixir de la vida. Se dice que Hermes, apodado Trismegisto, el 3 veces grande, por los griegos es el padre de todas las ciencias y las artes, pues habló del cielo y de la tierra, construyó templos, fue médico, poeta y hasta profetizó el diluvio que duró 40 días y 40 noches. También se dice que fue el inventor de la magia y de la alquimia. Otros autores sostienen que era el nieto del famoso Adán, el primer hombre. Otros que construyó las pirámides y fue el maestro del famoso Pitágoras. Otras fuentes lo mencionan como el astuto dios de los comerciantes y también como mago inmortal, deidad invocada y solicitada en auxilio por parte de los muchos magos para salud y trabajo. Hermes Trismegisto tenía un par de botas aladas que le permitían volar a velocidad increíble, incluso más allá de este mundo. También portaba un cetro con la figura de dos serpientes entrelazadas, el caduceo. Algunos dicen que se convirtió en el escriba o notario celeste que lleva y redacta las sesiones del juicio al que toda alma es llamada cuando abandona su cuerpo mortal. Tal como lo dice su nombre, es el fundador de la filosofía o magia hermética.
proceso. Desde muy joven su padre lo instruyó en latín, botánica y anatomía. Luego concurrió a un monasterio de monjes benedictinos de San Andrés, en Levantal, donde fue guiado por un obispo llamado Eberhard Baumgartner, reconocido como uno de los más grandes alquimistas de su tiempo. Escribió un libro donde decía que el objetivo de la alquimia no era lograr la transmutación de los metales en oro, sino lograr la cura de todas las enfermedades. Propulsó la teoría de los 4 elementos y su laboratorio estaba lleno de artefactos alquímicos. También creía que el universo era un conjunto de fuerzas que tendían al equilibrio. El microcosmos y los macrocosmos. Fue el primero en usar la palabra espagírico, método por el cual separaba la materia en su mínima parte para su mejor estudio y tratamiento. Contrariamente de lo que se acusaba, sus métodos provocaban excelentes resultados. Cuando tenía 34 años, le salvó una pierna engangrenada a un importante hombre. Este lo postuló como profesor de medicina de la Universidad de Basilea, donde quemó públicamente los textos de Galeno y Avicena, asegurando que en los cordones de sus zapatos se hallaba más sabiduría que en dichos textos. Dictaba las clases en el idioma alemán, no en latín como se acostumbraba. Un año después solicitó al Consejo de Basilea que le fuera abonado un sueldo como médico. Al poco tiempo se organizó
que se lo considera el fundador de la fraternidad Rosacruz, terminó sus días en prisión debido a enormes sumas de dinero que deudaba y murió en la absoluta pobreza. Sin embargo, su fama de mago lo convirtió en inmortal. Nicolas Flamel. Este famoso alquimista francés es uno de los más conocidos. Nació aproximadamente en el año 1330 en la ciudad de Pontoise, Francia. Su familia pertenecía a la clase media baja. Otras fuentes mencionan que su familia era muy pobre. Sin embargo, pronto aprendió a leer y a escribir en su lengua natal y algo de latín gracias a un monasterio de monjes benedictinos. Comenzó a trabajar como escriba bajo las órdenes de Aimé Gobert y luego de un tiempo consiguió un cargo en un bufete en el que se desarrolló como jurado, abogado, escribano y librero. Este bufete, que tenía como símbolo la flor de lis, estaba ubicado cerca de la iglesia Saint-Jacques-la-Boucherie, de la que hoy solo perdura la torre Saint-Jacques. Allí se dedicó a llevar la contabilidad de pequeños comerciantes, redactar cartas y copiar manuscritos. Una noche un ángel se le apareció en sueños y le mostró un libro con tapas brillantes, como si fueran de cobre. Flamel estaba a punto de leerlo cuando se despertó. Alrededor del año 1357 entró un hombre en su despacho y le ofreció un libro encuadernado en cobre. Inmediatamente recordó el sueño que había tenido. Lo compró por la suma de 2 florines. Este famoso libro estaba firmado por un tal Abraham el judío, y en su primera página se encontraba una maldición para todo aquel que se atreviera a leerlo sin ser sacerdote o escriba. Nicolas Flamel se encontraba entre estos últimos, por lo cual comenzó a leer. Ahora se dice que el libro contenía 3 cuadernillos de 7 hojas cada uno, es decir, un total de 21 páginas. Durante muchos años intentó, con la ayuda de su esposa de nombre Pernelle, descifrar el manuscrito. Rigurosamente cada tarde, al volver del buffet, se sentaba a estudiarlo. Luego de mucho tiempo perdió las esperanzas y lo abandonó, aunque nunca lo sacaría ni de su mente ni de su corazón. En un viaje que realizó a Santiago de Compostela, en el famoso Camino de Santiago, conocería a un médico judío convertido de nombre Canches. Nicolas Flamel le mostró algunos pasajes del libro que había copiado y llevaba encima. Maese Canches le dijo que creía que el libro poseía ciertas fórmulas de la cábala y que deseaba verlo personalmente. Regresaron juntos a París. En el viaje, el médico le fue enseñando a descifrar los pasajes copiados de que disponían. La enfermedad que padecía Canches lo hace detenerse en la ciudad de Orleans, donde falleció. Sin embargo, Flamel había podido aprender lo suficiente como para encarar el estudio del manuscrito desde otra visión. Comenzó nuevamente a estudiarlo por el lapso de 2 años, mientras realizaba algunos experimentos. Dice un texto que se le atribuye una especie de diario personal que el 17 de enero de 1382 consiguió por primera vez un resultado satisfactorio, que consistía en la creación de plata, el precioso metal
más que un muñeco de madera vestido, y que al poco tiempo la siguió el mismo Flamel que realizó el mismo truco. Luego ambos escaparon en secreto y se reunieron en algún lugar de Suiza o de la India, ya que a partir de ese momento se dedicaron a recorrer el mundo y a estudiar otros textos de alquimia. Otros dicen que luego de la muerte de Nicolas Flamel, hecho que ocurrió el 22 de marzo de 1417 o 18, tanto su casa como su tumba fueron saqueadas por la gente que intentaba encontrar la renombrada piedra filosofal. Merlín. Dicen que se trata de un druida cuyo nombre originario era Mirdin o quizás Merlín, y que los cuentos orales fueron adaptándolo hasta incorporarlo a la saga del rey Arturo como Merlín. Aquí está la historia, por supuesto relatada a grandes rasgos, del mago más poderoso y famoso de todos los tiempos. Había una vez una hermosa doncella, hija de un noble que vivía en un palacio en el bosque. Una noche la princesa olvidó de decir sus plegarias y se sumió en el mundo de los sueños sin protección alguna. Esa fue la oportunidad que aprovechó un demonio salido de los infiernos. Voló hasta la torre donde se encontraba la recámara de la joven y la secuestró rápidamente. Haciendo uso de sus alas de murciélago, se perdió en la oscuridad de la noche. Cuando el sol salió, el demonio huyó de regreso al infierno y la pobre muchacha, que había sido violada por aquel, se internó aún más en el bosque, pues sabía que su honor había sido mancillado y ya no podía regresar nunca más a la casa de su